Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Aula Magna RD. El día de hoy tendremos una videoclase sobre la unidad número 1 del programa de estudios de Química Física 2 de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. De inmediato, comenzamos. En la imagen, los temas o puntos a tratar en esta presentación. Para entender y llegar a dominar cabalmente los temas de esta unidad, es importante que repasemos los conceptos de materia y sustancia, sustancias puras, elementos y compuestos, mezclas, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, fase, estados de agregación de la materia, líquido subenfriado y líquido comprimido, líquido y vapor saturado, vapor saturado, vapor sobrecalentado y los diagramas de fase, es decir, el diagrama de temperatura en función del volumen específico, de la presión en función del volumen específico y la presión de vapor. Comenzaremos recordando la que probablemente es la más antigua de las definiciones en ciencias que todavía hoy posee vigencia. En la física clásica y la química general, materia es toda sustancia que ocupa un lugar en el espacio y que posee masa. En términos generales, usamos frecuentemente el término sustancia como sinónimo de materia. Una sustancia pura es un material de composición constante, formado por un solo tipo de partícula elemental o combinación de estas. Las sustancias puras se dividen a su vez en elementos, los cuales son sustancias formadas por un solo tipo de partícula elemental denominada átomo. Tanto los elementos como los átomos que los forman se representan típicamente mediante símbolos químicos. Un símbolo químico es una letra o combinación de estas usadas para abreviar el nombre o una propiedad del elemento que el símbolo representa. Por ejemplo, el hierro, Fe, la plata, Ag, el cobre, Cu, y el carbono, entre otros. Los compuestos son sustancias formadas por la unión química de dos o más átomos denominada molécula. Las moléculas se representan mediante fórmulas químicas, que son combinaciones de símbolos utilizados para indicar el tipo y el número de átomos que forman la molécula. Ejemplo, el agua, H2O, la sal común, NaCl, y la lejía, NaOH, etc. Una mezcla es la unión física de dos o más sustancias, elementos o compuestos, sin que haya interacción química entre las sustancias que la forman. En una mezcla, las sustancias que la forman conservan su identidad química y pueden separarse mediante procedimientos físicos, como la decantación, la filtración, la destilación, etc. Las mezclas se clasifican a su vez en dos subtipos. Las mezclas homogéneas son aquellas que poseen una sola fase y cuyos componentes no son diferenciables a simple vista ni mediante el uso de instrumentación poco sofisticada como lupas y microscopios. Estas mezclas están formadas por al menos una fase denominada soluto y otra denominada solvente o disolvente, las cuales pueden estar en distintos estados de agregación de la materia. Las mezclas homogéneas se caracterizan por ser uniformes, es decir, poseen igual composición en todos sus puntos, continuas,
no se aprecia ninguna distinción entre las fases y además también son no sedimentables, es decir, que no son separables por efecto de la gravedad. Un ejemplo de mezcla homogénea bien puede ser el café, el alcohol mezclado con agua o la sal o el azúcar mezclados también con agua. Las mezclas heterogéneas son aquellas que contienen más de una fase y o que no cumplen con por lo menos una de las condiciones de las mezclas homogéneas, es decir, o son discontinuas a simple vista, no son uniformes, pueden ser parcial o totalmente separadas por decantación, o poseen más de una de esas características a la vez. Ejemplos de mezclas homogéneas son la rica ensalada de frutas que se ve en la imagen, el agua y el aceite, el lodo, la arena y el agua, etc. A modo de recapitulación, diremos que la materia se clasifica en dos grandes grupos, uno de los cuales son las sustancias puras. Estas se caracterizan por poseer una composición constante. Las sustancias puras se dividen a su vez en elementos, es decir, muestras de sustancia pura que se caracteriza por estar formada por un solo tipo de partícula fundamental denominada átomo. Los átomos se representan mediante símbolos químicos, y ejemplos de algunos de los cuales podemos ver aquí en el sodio, el hidrógeno, el oxígeno, el hierro, el carbono, el azufre y el nitrógeno. Un segundo tipo de sustancia pura la constituyen los compuestos. Estos son sustancias puras formadas por unidades denominadas moléculas, las cuales se representan mediante una combinación lógica y coherente de símbolos químicos denominadas fórmulas químicas. Dentro de los compuestos y sus fórmulas tenemos al cloruro de sodio, la sal común, que es otra forma de llamarla, el agua, el dióxido de carbono y el óxido de hierro 2, entre otros. Por otro lado, un segundo tipo de materia es las mezclas, las cuales se caracterizan por su composición variable. Estas a su vez se clasifican o se dividen en dos subclases más. La primera de ellas son las mezclas homogéneas, las cuales se caracterizan por ser uniformes, continuas y no sedimentables. Dentro de este tipo de mezclas podemos mencionar el azúcar o la sal en agua, el aire y las bebidas carbonatadas, entre otras. Un segundo y último tipo de mezcla son las llamadas mezclas heterogéneas, las cuales podemos definir como cualquier mezcla que por la razón que fuere no cumple con al menos una de las tres condiciones mencionadas anteriormente para una mezcla homogénea. Dentro de las mezclas homogéneas podemos mencionar el lodo, el agua y el aceite, el arroz y las habichuelas y el concreto. En termodinámica química, resulta frecuente que una sustancia se considere pura si está compuesta por una sola fase, independientemente de si es una sustancia pura o no desde el punto de vista químico. Una fase es cada una de las zonas macroscópicas del espacio de una composición química con propiedades físicas homogéneas, que forman un sistema. Una fase puede ser una muestra de materia en uno cualquiera de sus estados. Un mismo estado puede incluso presentar más de una fase, como son los alotropismos del azufre y del carbono. La materia
Además aparece en la naturaleza en distintas formas denominadas estados de agregación de la materia. Los más comunes en el universo son el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. Por supuesto que hay otros estados como los condensados fermiónico y de Bose-Einstein, pero debido a que son estados sumamente raros y escasos, pues no serán parte de este análisis. El estado sólido se caracteriza por una elevada fuerza de atracción entre las partículas que lo forman, lo que confiere a cualquier muestra de sólido una forma y un volumen definidos. Los sólidos no elásticos son por lo general poco proclives a la deformación mecánica y suelen resistirla o romperse una vez que ésta supere las fuerzas de cohesión del sólido. Debido a las muy reducidas distancias intermoleculares, los sólidos son por lo general incompresibles. Los líquidos poseen menores fuerzas de atracción molecular que los sólidos, lo que permite a las partículas que los forman cierta movilidad, la cual es impensable en el estado de agregación anterior. Aún así, estas fuerzas son lo suficientemente importantes para dictar una serie de características intermedias entre los sólidos y los gases. Los líquidos poseen forma indefinida, pero volumen definido, y al igual que los sólidos, son también incompresibles. El gaseoso, por su parte, es un estado con fuerzas de atracción molecular bastante reducidas y grandes distancias intermoleculares, lo que les permite a las moléculas que lo forman ocupar tanto espacio como sea posible. Debido a ello, los gases no poseen forma ni volumen determinado y por lo general son muy compresibles. El estudio de los gases nos permite entender el comportamiento de la materia en la más simple de sus formas. Partículas individuales que se mueven de manera independiente, casi completamente libres de las interacciones e interferencias mutuas. Los estados sólido, líquido y gaseoso son los estados más comunes en nuestro planeta. Al paso de una sustancia desde el estado sólido al líquido se le denomina fusión, como la que sufre el acer al derretirse. El paso de una sustancia líquida a la fase de vapor se denomina de manera general vaporización. Sin embargo, es importante aclarar que la vaporización puede ocurrir de dos formas: por evaporación o por ebullición. La evaporación es una vaporización lenta, gradual, y que solo afecta la superficie del líquido que se vaporiza. La ebullición, por su parte, es una forma violenta de vaporización, que afecta a todas las partículas constituyentes de la muestra líquida que la experimenta, como lo que ocurre cuando el agua hierve. Algunas sustancias no pasan desde el estado sólido al gaseoso a través del estado líquido, sino que lo hacen directamente en un fenómeno conocido como sublimación. Sublimación es el proceso que sufre, por ejemplo, el alcanfor al consumirse. Los cambios mencionados, es decir, la fusión, la vaporización y la sublimación, se denominan de manera colectiva cambios progresivos, porque para que ocurran, generalmente ocurre también un aumento en la temperatura. Las sustancias en estado gaseoso pueden, por disminución de la temperatura, pasar al estado líquido mediante un proceso denominado condensación, mientras que las sustancias en estado líquido
pueden pasar también al estado sólido mediante la solidificación o congelamiento si es una sustancia comúnmente líquida a temperatura ambiente. Las sustancias gaseosas también pueden pasar directamente desde el estado gaseoso al sólido sin pasar por el estado líquido a través del fenómeno conocido como sublimación inversa. Estos últimos cambios o transformaciones de la materia, es decir, la condensación, la solidificación y la sublimación inversa, se denominan de manera colectiva cambios regresivos, porque generalmente ocurren debido a una disminución en la temperatura. Otro aspecto importante en el estudio de la materia es el equilibrio. Independientemente de las distintas definiciones que podemos darle al término, equilibrio se refiere principalmente a una condición o característica que es invariable en el tiempo. Existen diversas formas de equilibrio. En lo que a nuestra asignatura concierne, los tipos de equilibrio a considerar son en primer lugar el mecánico. Es decir, cuando la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, el cuerpo estará en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Otro tipo de equilibrio es el térmico, que es cuando no hay flujo de energía térmica entre dos cuerpos en contacto, y el equilibrio material, relacionado con la cantidad de materia presente en un sistema. El equilibrio material puede ser tanto químico, es decir, relacionado con la formación y descomposición de sustancias puras en un sistema, como de fases, que en este caso estará relacionado con la conversión de una misma sustancia a uno o más de sus estados de agregación. El equilibrio sólido-líquido es aquella combinación de condiciones en las que una sustancia pura en estado líquido puede estar en equilibrio con su estado sólido, o bien una mezcla de sustancias en solución puede solidificarse y ambas fases estar en equilibrio. El comportamiento de fases de los estados sólido y líquido es la base para muchos procesos de separación en ingeniería química. En sistemas binarios se pueden observar comportamientos sólido-sólido, líquido-sólido y sólido-líquido-sólido. El equilibrio líquido-vapor es un estado dinámico que establece un líquido, sea una sustancia pura o una mezcla, con el vapor que rodea e interacciona con su superficie. Para que se establezca efectivamente el equilibrio entre un líquido y su vapor, el recipiente que los contiene debe estar cerrado, porque de lo contrario las corrientes de aire ocasionarán que el líquido simplemente se evapore de manera lenta. Cuando el sistema está cerrado, la presión que ejercen las moléculas en fase de vapor contra el líquido irán escalando conforme transcurre el tiempo. Llega un punto en el que la presión se detiene. Esta es la presión de vapor del líquido, que definiremos con más detalle más adelante, la cual es una propiedad física de la materia independiente del tamaño del recipiente o del volumen del líquido. Todo líquido, puro o mixto, tendrá una presión de vapor asociada que dependerá de la volatilidad de sus componentes y por consiguiente de las fuerzas intermoleculares que los mantienen unidos en el seno del líquido y sobre su superficie. Cuando se destapa repentinamente una bebida gaseosa, especialmente a temperatura ambiente, se perturba su equilibrio líquido-vapor, provocado por la diferencia de presión entre el líquido contenido dentro del envase y la presión atmosférica. Esto provoca la salida súbita del CO2 disuelto en la bebida, el cual burbujea y en ocasiones causa accidentes
como el que vemos en las imágenes. El equilibrio líquido-vapor es imprescindible en infinidades de procesos de termodinámica e ingeniería química, tales como las destilaciones fraccionadas y aquellas realizadas con vapor de agua, mediante las cuales se obtienen destilados ricos en componentes más volátiles. Es el caso de la destilación fraccionada del petróleo, cuyo esquema vemos aquí en la imagen, y del etanol al 95.4% en agua, siendo este valor el porcentaje de alcohol más accesible y económico en el mercado. Una de las características más destacables de un líquido es la presión de vapor. La presión de vapor es la presión ejercida por un vapor sobre la superficie del líquido del cual procede. Para ilustrarla mejor, imaginemos un recipiente cerrado herméticamente, conteniendo un líquido que no lo llena a capacidad, quedando por tanto una parte del recipiente ocupado por moléculas de aire. Supongamos ahora que extraemos todo el aire del recipiente, dejando dentro de él solo la parte líquida. Lo que indefectiblemente sucederá es que un número indeterminado de moléculas en la superficie del líquido absorberán suficiente energía cinética como para dar el salto y pasar a la fase de vapor. Eventualmente, la parte superior del recipiente, originalmente vacía, se llenará de moléculas de vapor provenientes del líquido, y éstas comenzarán a presionar sobre la superficie del líquido, evitando así que más moléculas del líquido se evaporen y se desunan. A la presión ejercida por las moléculas que se han evaporado de un líquido sobre la superficie de ese mismo líquido del cual proceden, es lo que se conoce con el nombre de presión de vapor. En realidad, algunas moléculas del líquido llegan a evaporarse a pesar de la presión de vapor que se les opone. Sin embargo, debido a que el espacio encima del líquido se encuentra saturado de moléculas del vapor, esto solo será posible porque un número equivalente de moléculas del vapor sea forzada a regresar al líquido. Cuando la velocidad de condensación igual a la velocidad de evaporación, se establece un equilibrio dinámico entre las fases líquida y de vapor de agua. La presión de vapor es la presión parcial que ejerce el vapor en el equilibrio. Como es de esperarse, la presión de vapor varía significativamente y de manera casi proporcional con el cuadrado de la temperatura, y esto es porque a mayor temperatura en una muestra de líquido, mayor será la energía cinética que poseerán las moléculas en esa muestra, y más fácilmente vencerán la presión de vapor o la presión atmosférica que se oponen a su vaporización. Al graficar la presión de vapor en función de la temperatura, obtendremos, tal y como puede observarse en la imagen, una parábola, cuya constante de proporcionalidad variará dependiendo del líquido considerado. Como pudo apreciarse en la imagen anterior, no todos los líquidos tienen similares valores de presión de vapor. Se denominan líquidos volátiles a aquellos líquidos que poseen una alta presión de vapor a temperatura ambiente y tienden por tanto a evaporarse de manera espontánea muy fácilmente. Algunos líquidos volátiles conocidos son la acetona, el éter etílico y la gasolina, entre otros. Los líquidos no volátiles, por su parte, son aquellos que poseen una baja presión de vapor a temperatura ambiente y por tanto no se evaporan fácilmente. Ejemplos de líquidos no volátiles son los aceites comestibles, la vaselina líquida y el aceite de motor.
Una de las grandes aplicaciones de la presión de vapor es en la explicación del punto de ebullición de los líquidos. Generalmente, en cursos muy básicos de química básica, probablemente habremos escuchado definir la ebullición como el paso de una sustancia desde el estado líquido a la fase de vapor. Esto es solo parcialmente cierto, porque aunque un líquido que hierve pasa de la fase líquida a la fase de vapor, un líquido también puede evaporarse, es decir, pasar del estado líquido al estado fase de vapor a temperaturas menores que su temperatura de ebullición, es decir, sin necesidad de hervir. En realidad, en la medida en que la temperatura de un líquido aumenta, así también aumenta su presión de vapor. Cuando la presión de vapor iguala la presión atmosférica o la presión sobre la superficie del líquido, éste inevitablemente hervirá. Esto último tiene varias consecuencias interesantes. Una de ellas es que el punto de ebullición de cualquier líquido depende de la presión atmosférica en la cual hierve. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua a nivel del mar es de unos 100 grados centígrados. El monte Kilimanjaro, en las imágenes, la montaña más alta de Tanzania y de todo el continente africano, tiene una elevación aproximada de casi 6.000 metros sobre el nivel del mar. En su cima, el punto de ebullición del agua es de apenas unos 79 grados centígrados. Una segunda consecuencia la constituye el funcionamiento de las ollas expresa o a presión. El principio que rige el funcionamiento de una olla a presión es la relación existente entre presión, volumen y temperatura. En una olla a presión el volumen permanece constante. Sin embargo, el cierre hermético de la olla hace que al calentarse ésta, la presión aumente. En condiciones normales de presión atmosférica y a una altitud aproximada sobre el nivel del mar, la temperatura de ebullición del agua, como ya dijimos, es de 100 grados centígrados. Sin embargo, a mayor presión, como la que ocurre dentro de la olla, la temperatura de ebullición del agua será tanto mayor como mayor sea el nivel de presión. Las ollas a presión están preparadas para mantener una presión mayor que la presión atmosférica, lo que permite que la temperatura de ebullición del agua sea superior a 100 grados, pudiendo llegar a 110 o incluso 120 grados centígrados según el modelo de la olla a presión. De este modo, al ser la temperatura de ebullición del agua mayor que la presión atmosférica, los alimentos que se cocinen en ella requerirán un tiempo de cocción muy inferior. Otra interesante consecuencia de la presión de vapor puede verse en el siguiente caso. La condensación es el paso de una sustancia desde el estado o fase de vapor hasta la fase líquida por efecto de una disminución en su temperatura. Por otro lado, la licuefacción es el paso también de una sustancia en estado o fase de vapor al estado líquido por un aumento en la presión. Una forma de conseguir que un gas o vapor pasen al estado líquido es obviamente disminuyendo su temperatura, es decir, condensándolo. La otra es licuándolo mediante un aumento en la presión. Esto último, sin embargo, presenta un inconveniente. A mayor temperatura, mayor es la presión a la que hay que someter un vapor para que licúe. Existe para cada líquido una temperatura por encima de la cual es imposible condensar un líquido, independientemente de la presión a la que se le someta. Esta temperatura es la llamada temperatura crítica de una sustancia. Y la presión crítica, por su parte,
es la máxima presión a la que es todavía posible condensar un gas cuando éste se encuentra exactamente a su temperatura crítica. Lo anterior nos permite concluir que hay una sutil pero importante diferencia entre un gas y un vapor. Un gas es un estado de agregación de la materia cuya temperatura se encuentra por encima de su temperatura crítica y que por tanto es imposible licuar a esa temperatura. Esto quiere decir entonces que un gas no puede existir a la temperatura dada en otra condición que no sea la gaseosa. Un vapor, por su parte, es una sustancia en estado gaseoso cuya temperatura está por debajo de la temperatura crítica de esa sustancia. Por tanto, una sustancia en estado de vapor puede coexistir con la misma sustancia en estado líquido e incluso en estado sólido a las condiciones adecuadas de temperatura y presión. La temperatura o punto de fusión de una sustancia se define como la temperatura en la cual ésta se funde. El punto de fusión es una propiedad intrínseca de las sustancias, la cual es utilizada, junto a otros ensayos, para la confirmación o determinación de la identidad de una sustancia o como un indicador de su pureza. Los sólidos cristalinos tienen un punto de fusión característico y la transición entre el sólido y el líquido es tan bien definida para muestras pequeñas de una sustancia pura que los puntos de fusión se pueden medir con una incertidumbre de alrededor de 0.1 grados centígrados. El oxígeno sólido, por ejemplo, tiene un punto de fusión de menos 218.4 grados centígrados. En las imágenes, la llave se funde porque está hecha de galio, metal cuyo punto de fusión es de apenas unos 29.7 grados centígrados, temperatura incluso menor a la temperatura corporal normal, que es de unos 37 grados centígrados. El punto de congelación de un líquido es la temperatura a la que dicho líquido se solidifica debido a una reducción en la energía térmica o calor. El punto de congelación varía dependiendo de la densidad y de la naturaleza del líquido. En teoría, el punto de fusión de una sustancia en estado sólido debería ser igual al punto de congelación de esa misma sustancia en estado líquido. Y efectivamente así lo es para la mayoría de las sustancias. Sin embargo, para otras existen diferencias pequeñas entre estas cantidades que resultan importantes. Es muy difícil, si no imposible, calentar un sólido por encima de su punto de fusión, porque el calor que entra en el sólido a partir de su punto de fusión se utiliza para convertir el sólido en líquido. Sin embargo, es posible enfriar algunos líquidos a temperaturas por debajo de sus puntos de congelación sin la formación del sólido. Cuando esto ocurre, se dice que el líquido está subenfriado. Un líquido subenfriado es aquel que se encuentra a una presión superior a la presión de saturación a la temperatura a la que él se encuentra, o a una temperatura inferior a la temperatura de saturación a la presión a la que se encuentra, sin que produzca solidificación o congelamiento. Este estado se suele denominar metaestable, que es un estado en el que las reacciones evolucionan muy lentamente, pero a la más mínima perturbación pueden acelerarse con extrema rapidez para alcanzar un estado más estable todavía. Un líquido puede llegar a subenfriarse debido a que las partículas en su estado sólido
requieren empaquetarse en una estructura regular que es característica de cada sustancia en particular. Algunos de estos sólidos se forman muy fácilmente, pero otros no. Algunos necesitan una pequeña perturbación, una partícula de polvo o un pequeño cristal para actuar como sitio en el cual el cristal pueda crecer. El agua, en estas imágenes, por ejemplo, puede llegar a ser enfriada hasta menos 40 grados centígrados sin llegar a congelarse. Eso claro, si no se le perturba o si no se le coloca un trozo de hielo como en la copa de la imagen. La sublimación de un elemento o compuesto es una transición de la fase sólida a la gaseosa sin pasar por una etapa líquida intermedia. La sublimación es una transición de fase que ocurre a temperaturas y presiones por debajo del punto triple de la sustancia considerada. A presiones normales, la mayor parte de compuestos químicos y elementos poseen 3 estados diferentes a temperaturas distintas. En estos casos, la transición del sólido al estado gaseoso requiere siempre de un estado líquido intermedio. Sin embargo, para algunos elementos o sustancias a determinadas presiones, el material puede pasar directamente del sólido al estado gaseoso si la presión atmosférica ejercida en la sustancia es demasiado baja para evitar que las moléculas escapen del estado sólido. El dióxido de carbono en la imagen es un ejemplo común de compuesto químico que se sublima a presión atmosférica. Un bloque de CO2 sólido, conocido también con el nombre de hielo seco, a temperatura ambiente y a presión atmosférica se convertirá en gas sin hacerse líquido. La nieve y el agua helada en general también se sublima, aunque más despacio y a temperaturas bajo cero. Este fenómeno permite que la ropa mojada se pueda colgar al aire libre con tiempo glacial, es decir, en tiempos de frío, y sea recuperada más tarde en estado completamente seco, aunque para ello se requiere que la luz del sol sea relativamente fuerte. Estudiemos ahora los cambios de fase desde un punto de vista más general. Vamos a estudiar la transformación más común e importante desde el punto de vista industrial, que es la transición del líquido al estado o fase de vapor. Para ello utilizaremos el agua como objeto de estudio, por ser la sustancia más común y conocida. Supongamos que tenemos una muestra de agua confinada en un pistón como el de la imagen a presión atmosférica, con paredes móviles de forma tal que la presión se mantenga constante y la temperatura en unos 20 grados centígrados. Veamos qué ocurrirá cuando a la muestra le suministramos calor. De acuerdo con la teoría cinético-molecular, las partículas de agua líquida absorberán ese calor y vibrarán de manera más acelerada, incrementando de esa manera su temperatura. La cantidad de calor que recibe la muestra puede calcularse a partir de la expresión Q es igual a m por C sub E por delta T, donde m es la masa de la muestra, C sub E es el calor específico de la sustancia y delta T es la variación de la temperatura en la muestra. Este tipo de energía térmica o calor, en el que una sustancia experimenta calentamiento, pero sin que haya un cambio en su estado de agregación, se denomina calor sensible. Y al líquido en estas condiciones, a una temperatura por debajo del punto de ebullición, a la presión considerada, es lo que se le conoce con el nombre de líquido subenfriado o líquido comprimido. Al alcanzar los 100 grados centígrados, es decir,
la temperatura de ebullición normal del agua, todas las partículas tendrán, en promedio, la suficiente energía como para pasar a la fase de vapor. Cualquier cantidad de calor que se adicione en lo adelante no se manifestará con un aumento en la temperatura, sino que se invertirá en la transición desde la fase líquida a la fase de vapor. Este calor, denominado calor latente, en este caso de vaporización, puede calcularse mediante la expresión Q es igual a M por C sub V, donde M es la masa de la muestra y C sub V es el calor de vaporización característico de cada sustancia. Un líquido en estas condiciones, es decir, a la temperatura de ebullición a la presión considerada, se conoce con el nombre de líquido saturado. Como ya mencionamos, el calor adicionado durante la transición de fase no incrementa la temperatura de la muestra, sino que es más bien invertido en la transición de fase misma. De esa manera coexisten en esta situación tanto el líquido que había alcanzado la condición de saturación al llegar a los 100 grados, como el vapor que ha comenzado a formarse a partir de allí. Esta situación de coexistencia del líquido saturado como del vapor que se ha formado después de que la muestra haya alcanzado su punto de ebullición es lo que se conoce con el nombre de vapor húmedo. Y para compensar la formación de vapor, el sistema se expande para mantener la presión constante. Esto ocurre debido a que a una mayor temperatura se traduce en colisiones moleculares contra la pared del recipiente más frecuentes y vigorosas. Una vez que toda el agua líquida ha pasado a la fase de vapor, todo el vapor húmedo alcanza el estado de saturación y se convierte a partir de este momento en vapor saturado. Una vez sobrepasado el punto de ebullición y todas las moléculas que forman el líquido se encuentran ya en estado gaseoso, cualquier calor adicional que se suministre al sistema será invertido otra vez en elevar la temperatura de la sustancia, y la cantidad de calor suministrada podrá calcularse mediante la expresión vista anteriormente. Q es igual a M por C sub E por delta T. Y el vapor, calentado ahora a una temperatura superior a la temperatura de ebullición de la muestra líquida original, se denomina vapor sobrecalentado. Si representáramos gráficamente todo el proceso anterior en un sistema de coordenadas de temperatura en función del volumen específico, obtendríamos una curva como esta, con el segmento que va desde 1 hasta 2, representando el comportamiento del líquido comprimido desde su temperatura inicial hasta el punto de ebullición. El de 2 hasta 4, el de la mezcla de líquido y vapor saturados, es decir, vapor húmedo, y el segmento de 4 a 5 representando el comportamiento de vapor sobrecalentado. Hay que destacar que todo el proceso ocurre a una presión constante, de 1 atmósfera, tal y como se indica en la gráfica. Si representamos en un mismo sistema de coordenadas el proceso a distintos valores de presión, obtendríamos una serie de isóbaras, es decir, curvas formadas por múltiples parejas de valores de temperatura y volumen específico, medidos a iguales condiciones de presión. Cada isóbara representa para nosotros una presión distinta. Si conectamos todos los puntos de líquido saturado y de vapor saturado de un conjunto de isóbaras de un mismo diagrama, obtenemos una línea de líquido saturado a la izquierda y una de vapor saturado a la derecha, conectadas
por el punto de inflexión de la curva en lo que se conoce con el nombre de domo de saturación, con una sección de pendiente positiva que resulta de conectar los puntos del líquido saturado y una de pendiente negativa que se obtiene al conectar todos los puntos de vapor saturado. El punto de inflexión de esta curva es lo que conocemos como el punto crítico, el cual definiremos más adelante. La gráfica posee tres áreas claramente diferenciables. La primera, la región de líquido comprimido a la izquierda de la curva. Todos los puntos en la región de líquido comprimido representan distintas combinaciones de temperatura y volumen específico en las que solo existe la fase líquida. La segunda región debajo de la curva es la región de líquido y vapor saturado, formada por todas las combinaciones posibles de temperatura versus volumen específico en las que coexisten líquido y vapor, yendo desde 100% líquido saturado y 0% de vapor saturado en la línea de líquido saturado a la izquierda, hasta 0% de líquido saturado y 100% de vapor saturado sobre la línea de vapor saturado a la derecha. La región de vapor sobrecalentado aparece a la derecha de la curva y representa los valores de temperatura y volumen específico donde no puede existir la fase líquida. Si en lugar de utilizar un diagrama de temperatura versus volumen específico, utilizamos un diagrama de presión versus volumen específico, obtenemos una gráfica bastante parecida, en la que las isóbaras son ahora isotermas, es decir, líneas que representan combinaciones de presión y volumen específico a temperatura constante, con regiones similares y equivalentes. Es a partir de estas curvas que se elaboran las tablas termodinámicas de diversas sustancias, como por ejemplo el vapor de agua, las cuales constituyen una valiosa ayuda en la determinación de requisitos de presión, volumen, calor y trabajo en una serie de procesos industriales. El calor o entalpía de vaporización es la cantidad de energía necesaria para que la unidad de masa de una sustancia que se encuentra en equilibrio con su propio vapor pase completamente del estado líquido al estado gaseoso. El calor molar de vaporización es la cantidad de energía en kilojoules necesaria para evaporar un mol de un líquido. Los diagramas de fases son representaciones gráficas de las fases presentes en un sistema material en función de la temperatura, la presión y la composición. Es decir, los diagramas de fases son representaciones gráficas de las condiciones termodinámicas de equilibrio. Un tipo común de diagrama de fases es la curva de presión líquido-vapor, en la que se representa la presión de un vapor en equilibrio con el líquido a una temperatura dada. En la curva de equilibrio obtenida, las componentes de cada punto indican una pareja de valores para las cuales existe equilibrio. A partir de ella, podemos concluir que si la temperatura de una muestra de sustancia es mayor que la temperatura de ebullición a la presión a la que se encuentra, la fase más estable será la gaseosa o de vapor, mientras que si la temperatura de una muestra es menor que la temperatura de ebullición a la presión a la cual se encuentra, la fase más estable será la líquida. Por ejemplo, si una sustancia, una muestra de vapor de agua, cuya presión es 800 milímetros de mercurio, posee una temperatura superior a los 102 grados, a partir de la gráfica podemos deducir que probablemente existirá en fase gaseosa,
mientras que si su temperatura es inferior a los mismos 102 grados a la misma presión, muy probablemente la muestra se encontrará en fase líquida. En la imagen hemos ampliado el diagrama de fases para incluir los tres estados de agregación más comunes. La línea OA representa la curva de equilibrio sólido-gas o de sublimación. La línea OD representa la curva del equilibrio sólido-líquido o de fusión, mientras que la línea OC representa la curva del equilibrio líquido-gas o curva de vaporización. Una característica importante de este tipo de diagramas es la posibilidad de determinar gráficamente las coordenadas de un punto muy particular. En este par de valores de presión y temperatura coexisten las tres fases, sólida, líquida y gaseosa en equilibrio. Debido a ello, este punto se denomina el punto triple, representado en el diagrama de la imagen mediante la letra O mayúscula. Las componentes de presión y temperatura del punto triple son características de cada sustancia. Por ejemplo, en el agua, cuyo diagrama de fases observamos en la imagen, y que dicho sea de paso no está dibujado a escala, el valor aproximado de la presión en el punto triple es de unos 4.58 milímetros de mercurio y 0.01 grados centígrados. Si observamos bien en la imagen, notaremos dos puntos, S en la región sólida y T en la región gaseosa. Como podemos suponer, un calentamiento a presión constante y por debajo de la presión del punto triple produciría en el agua un cambio de estado, en este caso una sublimación, ya que en estas condiciones el estado líquido no podría existir. Una aplicación importante de la sublimación a nivel industrial lo constituye la liofilización, es decir, la deshidratación de una serie de productos, por ejemplo, frutas, realizada a baja presión para extender su vida útil. Por ejemplo, la liofilización del café consiste en congelar el café molido mientras se disminuye la presión, para provocar que el agua congelada pase a la fase de vapor y pueda de esa manera eliminarse. Entre las ventajas de este proceso están el evitar el secado por calentamiento, el cual destruiría moléculas que le confieren al café su sabor, y además evitar que se estropee el producto prematuramente, pues en ausencia de agua no crecen las bacterias. Otro ejemplo interesante lo constituye la gráfica de este diagrama de fases para el dióxido de carbono, en el que podemos observar las mismas características vistas hace unos momentos en el diagrama de fases del agua. Más allá del punto crítico, representado en esta gráfica con la letra C, existe una región en donde no puede distinguirse la fase líquida de la fase gaseosa. A esta zona se le conoce como región del fluido supercrítico. Recordarán que, como ya dijimos, si un gas está a una temperatura por encima de su temperatura crítica, no podrá licuarse por muy grande que sea la presión que apliquemos en él. Por ejemplo, la temperatura crítica del dióxido de carbono es de unos 31 grados centígrados. Por lo tanto, es imposible licuar CO2 a temperatura ambiente o a una temperatura superior a 31 grados centígrados, por muy grande que sea la presión que se ejerza sobre él.
En estas imágenes podemos apreciar uno de los usos más conocidos del CO2 y su sublimación. El CO2 sólido se expone a presión atmosférica para producir una niebla o humareda muy popular en espectáculos de muy variado tipo, como el concierto que vemos aquí. Y finalmente, uno de los usos de los fluidos supercríticos en la industria lo encontramos en la industria cafetalera, en la que el CO2 supercrítico se utiliza para extraer la cafeína del café y elaborar café descafeinado. Y de esta manera llegamos al final de esta videoclase por el día de hoy. Si te ha parecido útil el video, te pido que por favor nos premies con un me gusta para que este esfuerzo pueda llegarle a más personas. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y espera próximamente la videoclase sobre la unidad número 2 de nuestro programa. Hasta la próxima.